Las tecnologías digitales como herramienta en la sociedad de la información. En esta exposición vamos a mostrar cómo la comunicación y la educación han cambiado con el paso del tiempo, hasta llegar al entorno digital actual. Hoy, las tecnologías ya no cumplen únicamente una función instrumental, transforman la manera en que nos relacionamos, aprendemos, construimos conocimiento y participamos dentro de la sociedad. También vemos cómo conceptos como las hipermediaciones, la alfabetización digital y la informática educativa explican estos cambios. Este trabajo fue desarrollado por nuestro grupo y cada integrante abordará una dimensión distinta del tema para comprender cómo las tecnologías digitales impactan la educación y la comunicación. La exposición iniciará con el contexto histórico y finalizará con los desafíos educativos actuales. La comprensión histórica de la comunicación mediada. Esta gráfica muestra que la comunicación humana ha evolucionado constantemente. En la prehistoria predominó la comunicación oral. Posteriormente apareció la escritura, que permitió conservar información. Más adelante, la imprenta facilitó la difusión masiva del conocimiento. Luego surgieron medios como la radio, la televisión e Internet, que aceleraron el intercambio de información. Actualmente, vivimos una etapa de ecosistemas digitales e inteligencia artificial, donde la comunicación ya no ocurre en una sola dirección, sino que es interactiva, inmediata y global. Por eso entendemos que cada avance tecnológico transforma también la educación y la organización social. La comunicación en la era digital. El salto estructural hacia las hipermediaciones. Aquí aparece el término de hipermediaciones. El pasado más media, una arquitectura centralizada y unidireccional con formatos monomedia aislados. El conocimiento era una verdad emanada de la institución, escuela, prensa, entre otras. El presente, las hipermediaciones. Una red multidireccional y distribuida. El mensaje es multimodal convergente. Texto, imagen, audio y enlaces entrelazados. Y el conocimiento es una construcción socializada y colaborativa. Antes los medios funcionaban de forma separada, ahora todo converge en plataformas digitales. Por ejemplo, una red social permite leer información, escuchar audio, comentar produciendo contenido y compartirlo simultáneamente. La comunicación deja de ser lineal y se convierte en una red de relaciones. Ya tenés esa diapositiva, por favor. El fin del receptor pasivo y el surgimiento del prosumidor. No, escucha la anterior, Luz, la anterior, no te preocupes, la anterior. Ahí vamos. El fin del receptor pasivo y el surgimiento del prosumidor. Adiós al espectador, bienvenido al bucle del prosumidor. El viejo modelo de transmisión, ese monólogo unidireccional, donde una institución emitía un producto terminado hacia una audiencia pasiva, ha colapsado. Hemos migrado hacia el ecosistema de las hipermediaciones. Aquí la información ya no se recibe, se habita y se transforma. Surge la figura del prosumidor, un nodo activo en un bloque continuo de producción simbólica. En este ciclo, el usuario consume, decodifica a través de su contexto sociocultural, resignifica y produce contenido nuevo que se distribuye globalmente de forma inmediata. Ejemplos de esto son publicar videos, crear contenidos en redes sociales o participar en plataformas colaborativas. Esto cambia completamente la forma de comunicar y de aprender. Siguiente diapositiva. Construcción colectiva del conocimiento. El doble filo del ecosistema sociodigital. Esta diapositiva muestra que las tecnologías tienen oportunidades y desafíos. Entre las oportunidades encontramos mayor acceso al conocimiento, creación de comunidades y participación social. Pero también aparecen desafíos como desinformación, desigualdad digital y exceso de información. Por eso es necesario desarrollar capacidades críticas para aprovechar las ventajas tecnológicas. En este panorama encontramos una paradoja de la innovación educativa, la trampa del hardware y el error del software humano. Existe una miopía persistente en las políticas públicas. Creer que la innovación educativa es una cuestión de logística y suministros. Es lo que llamamos la paradoja de la innovación educativa. Dotar un aula con pantallas inteligentes para que el docente las utilice con la misma lógica que un pizarrón de tiza no es progreso, es un desperdicio de potencial. La innovación educativa no consiste únicamente en usar dispositivos tecnológicos, implica cambiar las formas de enseñar y aprender. Actualmente, el conocimiento se construye colectivamente mediante interacción, colaboración y participación activa entre estudiantes y docentes. Siguiente. La informática educativa como categoría emergente. La verdadera innovación no reside en el hardware, sino en el software humano.
Para que la tecnología deje de ser un artefacto y se convierta en una mediación efectiva, debemos entender la informática educativa como una interdisciplina epistémica. Es el punto de convergencia donde la tecnología y la pedagogía se funden para construir conocimiento. Sin este cambio de mentalidad, la pantalla es solo un obstáculo brillante. Como nos lo dice Monge y Méndez, la incorporación de recursos tecnológicos no garantiza mejoras formativas si no se supera la visión instrumental de las herramientas. Su objetivo no es introducir tecnología por moda, sino utilizarla para mejorar experiencias de aprendizaje. Aquí entendemos que el significado del conocimiento se construye mediante la interacción entre personas y herramientas digitales. Siguiente. Bucle continuo de la producción simbólica. En la sociedad contemporánea, el significado de los mensajes no es inmutable. Existe un ciclo continuo donde el usuario consume, decodifica, resignifica, otorga nuevo sentido, produce nuevo contenido y lo distribuye nuevamente en la red. En un mundo donde somos prosumidores constantes, la alfabetización estratégica no es un lujo académico, es nuestra única defensa. Sin ella, el bucle de producción simbólica se vuelve tóxico, exponiéndonos a riesgos estructurales del ecosistema. La proliferación de la información, los sesgos algorítmicos que moldean nuestra opinión sin que lo notemos y la erosión sistemática de nuestra privacidad, la alfabetización profunda implica la capacidad crítica de contrastar veracidad, reconocer ideologías ocultas en el código y participar éticamente en la red. Bueno, vamos a ver aquí un poco sobre esa alfabetización y competencias digitales. Vamos a ver el marco TIPAC, que es un eje transformador del docente. Aquí en este modelo se explica que una educación efectiva necesita integrar 3 conocimientos. El primero es el conocimiento disciplinar, el saber del tema que se enseña. El segundo tiene que ver con el conocimiento pedagógico, es ese saber cómo enseñar. Y el tercero tiene que ver con el conocimiento tecnológico, ese saber usar los recursos digitales. La combinación de estos 3 elementos me permite tener experiencias educativas mucho más completas. Inevitablemente, la educación y la evolución del rol del docente me permite explicar en esta diapositiva cómo cambia el rol del docente. Tradicionalmente, el profesor era una principal fuente de información. Actualmente, el docente actúa como un mediador, orientador y diseñador de experiencias de aprendizaje. El estudiante participa activamente y construye conocimientos juntos y con otros. Ya, cuando uno habla como de ese desmitificando la alfabetización digital, muchas veces pensamos que alfabetización digital significa saber usar el celular o el computador. Sin embargo, esta diapositiva muestra que va mucho más allá. Se explica mediante la metáfora de un iceberg. Lo visible son las habilidades técnicas, ese usar un dispositivo, pero verdaderamente lo profundo y lo estratégico implica de un pensamiento crítico, de un análisis de la información y de contrastar fuentes, reconociendo sesgos y protección de datos frente a la identidad digital. No basta con acceder a la información, debemos aprender a interpretarla responsablemente. Este ecosistema exige una evaluación del rol docente a través del marco TIPAC, en donde el educador ya no es el poseedor del saber, sino un estratega que domina la intersección entre el contenido, la pedagogía y la tecnología. Su nueva misión es facilitar la nueva gramática escolar centrada en 5 competencias fundamentales, las cuales son: la primera es la competencia informacional, relacionada con la capacidad de filtrar la calidad y la pertinencia de los datos. La segunda es la competencia crítica, relacionada con la capacidad de cuestionar reflexivamente las narrativas consumidas. La tercera es la competencia multimodal, en donde tenemos un gran reto y es el de descifrar y crear mensajes en múltiples lenguajes simultáneos. La cuarta es la competencia de ciudadanía e interculturalidad, la cual nos exige actuar con ética y empatía en la red digital. Y la quinta es la competencia digital relacionada con la habilidad del uso seguro y eficaz de los ecosistemas tecnológicos. Siguiente, por favor. Bien, el aprendizaje ubicuo significa que hoy podemos aprender en cualquier momento y lugar. La educación ya no depende únicamente del aula física,
El docente, haciendo uso de plataformas digitales, los dispositivos móviles, la inteligencia artificial, puede crear experiencias significativas para que los estudiantes puedan aprender de una manera más flexible y accesible. Siguiente, por favor. Como conclusión, observamos que las tecnologías digitales están transformando profundamente la educación y la sociedad. El reto ya no consiste únicamente en incorporar herramientas tecnológicas, sino en cambiar la forma que construimos conocimiento. El docente pasa a ser mediador, el estudiante participa activamente y la educación se vuelve más colaborativa, crítica y conectada. Para finalizar, podemos afirmar que la capacidad de aprender continuamente será una de las competencias más importantes en el futuro.